yo me gozo de tener este lugar como lo ven en esta noche y creo que faltan cosas, cada semana se va a seguir sorprendiendo hasta que llegue un momento en el que pues ya no habrá mucho más que hacer y si en un año me quedo sin qué hacer pues lo remodelamos todo, como para encontrar qué hacer, porque es que yo tengo un problema o una virtud, no sé cuál es, y es que no me puedo quedar quieto. Entonces me desespero si estoy demasiado tiempo quieto y me gusta ponerme a hacer cosas. No es que tenga mucho tiempo libre, sino que no me gusta el tiempo libre. ¿Alguien se identifica conmigo que no le gusta el tiempo libre? A mí el tiempo de ocio me hace sentir improductivo, me cuesta, las vacaciones me cuestan, descansar me cuesta, momentos de mi vida en los que quedé sin trabajo por alguna u otra razón, me costaba muchísimo no estar ocupado haciendo 1000 cosas a la vez. Y después cuando uno está ocupado se está quejando, ¿cierto? Se empieza uno a quejar, es que tengo mucho que hacer, tengo muchos trabajos, tengo muchas cosas, tengo mucha presión, tengo mucho estrés. ¿Alguien ha escuchado esa palabra, estrés o presión? Hoy vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de la presión y vamos a hablar del estrés. Y quiero empezar leyéndote de mi Biblia. Si trajiste tu Biblia, pues vamos a leer de la Biblia, si no yo te leo o lees de la Biblia digital que tenemos siempre para ti aquí. Nos vamos a situar en Juan capítulo 13, específicamente verso 33 en adelante, y vamos a empezar a leer una historia maravillosa. Si has leído las Escrituras te vas a dar cuenta que entre Juan 13 y Juan 18, aproximadamente Juan 12 y Juan 18, sucede lo que se conoce como la cena más importante de la humanidad, de la historia de la humanidad, que es lo que se conoce como la última cena del Señor Jesús y de sus apóstoles y de sus discípulos. Y hoy específicamente quiero que nos situemos en este lugar y que entendamos que esto está llegando al fin del ministerio terrenal de Jesús, después de 3 años y medio de haber caminado con sus discípulos, de haber sido amigo de sus discípulos y de haber caminado con ellos hombro a hombro, mano a mano, codo a codo, durmió con ellos, se acostó con ellos en los mismos lugares, puso su cabeza en los mismos lugares en que ellos pusieron su cabeza, comió con ellos, los consoló, habló con ellos, los vio llorar, lloró. Jesús lloró frente a la muerte de su amigo Lázaro. Y quiero empezar leyéndote del versículo 33, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús está hablando de la cruz. Muchos creen que está hablando del cielo, pero no, tú y yo sí podemos ir al cielo. Lo que Jesús está diciendo es a la cruz, yo voy a la cruz, yo voy a morir, a donde yo voy, tú no puedes ir. ¿Por qué no puedes ir a la cruz? Porque mucha gente murió muerte de cruz. ¿Sabías que era una de las muertes más comunes bajo el Imperio Romano? Muchas personas diariamente eran crucificadas. Pero Jesús estaba diciendo: a donde yo voy tú no puedes ir, porque yo voy a ir a un lugar a tomar el lugar de la humanidad. Tú no puedes tomar el lugar de la humanidad, porque en ti hay pecado. A diferencia de mí, estaba diciendo Jesús que soy perfecto y sin mancha. En tu vida hay pecado, y como en tu vida hay pecado, tú no puedes ir a este lugar. Si tú vas a ese lugar, tú vas a morir por tus pecados. La diferencia entre aquel que murió en la cruz y resucitó y cualquier otro que muere una muerte trágica es que esa muerte fue para sí mismo. Pero la muerte de Cristo, al no tener pecado, fue la única que pudo redimirnos de nuestros pecados. Y sigue diciendo: un mandamiento nuevo os doy. Fíjate que primero les dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir, yo voy a morir una muerte de cruz. Y un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Has escuchado eso alguna vez? Que también os améis unos a otros. En esto, escucha, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo va a conocer el mundo que tú y yo somos discípulos de Jesús si tuviereis amor los unos con los otros? Qué interesante que Jesús, antes de morir, antes de partir, en su última instrucción les dice: voy a un lugar donde ustedes no pueden ir, pero les dejo un nuevo mandamiento. Hagan buenas obras, pórtense bien, no pequen. Cuidadito y pecan. 3 años y medio con ustedes y todavía pecando. No, Jesús dice: ámense unos a otros. Si ustedes se aman unos a otros, en eso el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. Si ustedes pueden tener amor. ¿Te acuerdas de las palabras de Pablo? Y no tengo amor. Qué tremendo que en la Biblia nunca nos hablan de sentir amor. Nos hablan de tener amor. Tenemos amor.
tenemos el amor ágape de Dios en nosotros, tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y continúa la narrativa y aparece un personaje que muchos conocemos, Simón Pedro, y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? O sea, el mensaje central, ¿cuál era? No tanto que se iba, sino que se amen. Pero es que así funcionamos. O sea, yo me jalo una prédica aquí, como las que me gusta a veces jalarme, y me entero que la gente sale diciendo: el pastor dijo una fecha que no estaba bien. El emperador que mencionó no se llamaba así. Y yo digo: oye, si eso fue lo que te quedó de la prédica, estás peor que Simón Pedro. Que Jesús le está diciendo: me voy, pero un mandamiento nuevo les doy, les resumo mis 3 años y medio en esto, ámense unos a otros. Y Pedro, en vez de decir: ¿en serio, Señor, solamente con amarnos? Pedro lo que salía a decir es: Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo así que no puedo ir? Pero escucha, a Pedro no le importaba el hecho de que Jesús se fuera, sino a él le importaba el hecho de que él no podía ir. O sea, si Jesús hubiera dicho: vamos a ir a un nuevo lugar y pues van todos conmigo, hubieran seguido, ok, porque así fue, siguiendo a Jesús 3 años y medio. Pero ¿cómo así que no puedo ir? ¿A dónde vas? Si yo les digo: me voy a un lugar y ninguno de ustedes puede ir allá afuera, ¿a dónde se va? ¿Para dónde va el pastor? ¿Qué pasó? Pero es porque te dije que no puedes ir conmigo. ¿A dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Ahora, fíjate que le dijo ahora, más me seguirás después. Y le dijo Pedro: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. No, Pedro, tú no puedes ir a donde yo voy. Yo pongo mi vida por ti, Jesús. Yo puedo ir. Sí puedo. Tú no me vas a decir qué hacer, Jesús. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? En otras palabras, ¿en serio? ¿En serio, Pedro? ¿En serio vas a poner mi vida, tu vida por mí? Yo creo que no vas a poner tu vida por mí. De hecho, de cierto te digo, y de cierto no es, Jonathan, de cierto te digo, porque nadie habla así, ni Jesús. Lo que pasa es que en el griego esta es la forma de hacer la transliteración de estas palabras al español. Pero cuando dice de cierto, seguramente lo que Jesús dijo es: Pedro, de cierto te digo. Es un énfasis, ¿entiendes? De cierto te digo que no solamente no vas a poner tu vida por mí, sino que no cantará el gallo, entonces en unas pocas horas, sin que me hayas negado 3 veces. Tómame por sapo. Tómame por sapo. Tómame por sapo. A veces a mí me pasa, me dicen: ¿pero por qué hace bullying? ¿Por qué molesta? Y yo digo: pues que hay unos que se ponen de sapos. Y yo aprendo de mi maestro. Tome. O sea, el man sacó pecho enfrente de los discípulos: yo mi vida pondré por ti. Ellos no van, porque él no dijo: Jesús, pero es que nosotros pondremos nuestra vida por ti. No. Que ellos no vayan, Jesús. Pero como cuando fuimos al monte, ¿te acuerdas? Que me llevaste, llévame. Yo pondré mi vida por ti. De cierto te digo que no cantará el gallo antes de que me niegues 3 veces. Y empieza el capítulo 14. Y dice: no se turbe vuestro corazón. O sea, retaqueó a Pedro y siguió con los demás. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conoceréis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué tal si me acompañas a orar? Padre, gracias por esta porción de la Escritura. Yo creo que tú me diste este mensaje para hoy, Señor, para este tiempo y para las personas que están hoy acá. Sin duda, me lo diste para mi vida, porque si con algo he luchado, Señor, durante toda mi vida es con la presión, con la ansiedad, con momentos y situaciones turbulentas y difíciles. Se ha turbado mi corazón, Señor. Y yo te pido que si en esta noche hay corazones turbados, esta palabra sirva para traer luz a sus vidas y ayudarles a luchar y a batallar de una mejor manera, Señor, en contra de esta constante que enfrentamos los seres humanos, que es la ansiedad, la presión, el estrés, las dificultades. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. En medio de esta situación difícil que están enfrentando los discípulos, y tú dirás, ¿por qué difícil? Bueno, difícil porque ellos dejaron toda su vida por seguir a un hombre que un día simplemente se acercó a ellos junto al mar de Galilea y les dijo, sígueme. Y ellos dejaron todo y lo siguieron. Aquí no estamos hablando de un caso en el que es que yo voy a esa iglesia los domingos y la cerraron. O sea, llegué el domingo y la iglesia está cerrada. ¿Qué pasó ahí? Me quedé sin iglesia. Pues cruce la calle y vaya a la otra, no hay problema. Y si no le guste, pues haga un church shopping, porque muchas iglesias hay. Aquí estamos hablando de que ellos dejaron su vida entera por esta persona llamada Jesús de Nazaret. Un hombre que había inspirado sus vidas, que había impactado sus vidas, y que después de 3 años y medio y después de haberlo dejado todo, en quien ellos habían depositado su fe, en quien ellos habían depositado su esperanza. Tú tienes que entender, y lo puedes ver por la narrativa que se genera durante todos los evangelios, que por ejemplo Simón Pedro, de quien acabamos de leer, estaba convencido de que el Mesías, Jesús, era el redentor del pueblo judío y que él iba en algún momento a tomar el control militar y el poder militar, y iba a derrocar al imperio romano, y los judíos iban a tener nuevamente restituido su orden de gobierno. Él nunca entendió el mensaje, ninguno de los discípulos lo entendió. Ellos creían que Jesús iba a llegar con ellos hasta los 70, 80, 90 años, que iban a reinar juntos. Yo creo que Pedro decía, Señor, vamos, que si tú eres el presidente, yo voy a ser el vicepresidente. O sea, cuando Jesús dice, a donde yo voy tú no puedes ir, Pedro dijo, ¿cómo así? ¿Se fue para el trono y no me va a llevar? Él no entendía que estaba hablando de la cruz. ¿Tú crees que si Pedro entendiera que estaba hablando de la cruz hubiera dicho, yo pongo mi vida por ti? Nadie pone su vida por ir a la cruz. El hombre estaba convencido de que él iba a ser el vicepresidente de Israel. Estos hombres habían dejado todo por Jesús. Y de repente Jesús, ponte a pensar, ponte en los zapatos de los discípulos. Dejaron todo por Jesús y de repente aquel por el cual lo dejaron todo les dice, me voy y ustedes no pueden ir. Hey, pero yo dejé todo por ti. ¿Es eso o no es eso un momento difícil? ¿Genera eso ansiedad o genera una crisis interna o no la genera? O sea, yo estoy tratando de que entendamos que estos hombres, estos discípulos, estaban enfrentando presión y ansiedad como la que tú y yo enfrentamos hoy, todos los días de nuestras vidas, por diferentes razones, porque estoy sin trabajo, porque mi matrimonio no está bien, porque hay alguien enfermo en mi familia, porque las finanzas están apretadas, porque la situación del país está difícil, porque va a quedar el gobernante por el que yo no quiero votar, porque las redes sociales parecen indicar que va a quedar el que yo no quiero que quede, por lo que sea. Entonces nos genera ansiedad y nos genera presión. ¿Qué haces cuando vives momentos de presión? ¿Cómo manejas situaciones de presión? Algunos se refugian en un chocolate, otros se refugian en una cerveza, otros se refugian en un trago, otros se refugian en un bar, otros escuchando buena música. A mí me gusta meterme a escuchar buena música cuando estoy estresado y cuando tengo ansiedad. Y no es precisamente como en el cielo. O sé que lo harás otra vez. Claro, de vez en cuando tengo que forzarme a escuchar esa música para ministrar a mi espíritu.
pero yo también vivo momentos de ansiedad. Yo también tengo presión en mi vida, yo también enfrento dificultades y también busco lugares donde refugiarme ante esas situaciones. ¿Cuál es tu respuesta a la ansiedad? ¿Cuál es tu respuesta a la presión? ¿Cuál es tu respuesta a las dificultades? ¿Dónde te refugias? Yo quiero que utilicemos este relato que acabamos de leer para ver 3 tipos de personas, 3 tipos de hombres en los que yo creo que podemos caber todos nosotros de alguna u otra manera, o unos porque somos muy marcados, uno de ellos, o porque en ocasiones respondemos como los 3. Vamos a hablar de la respuesta ante la presión y a la situación que se estaba presentando en la vida de Pedro, vamos a hablar de la respuesta en la situación, a la situación en la vida de Tomás, y vamos a hablar de la respuesta a la situación en la vida de Felipe. Y si tú sigues leyendo vas a encontrar que algunos otros aportaron. Por ejemplo, Judas aportó, no Judas Iscariote, ¿sabes? No el traidor. ¿Sabes que hay 2 Judas dentro de los discípulos de Jesús? Eso está raro, ¿no? Pobre el otro Judas. Sí, qué pereza. O sea, vamos a llegar al cielo y de repente yo creo que vamos a conocer a los apóstoles en el cielo. Y vamos a decir, yo quiero conocer a Pablo. Ese es el primero que quiero conocer. Y seguramente yo voy a llegar y voy a decir, Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto, mira, te presento la comunidad de Iglesia Viva. Y de repente vamos a llegar, hola Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto, hola Juan, tú eres Juan, vimos una serie sobre Juan. Y de repente vamos a ver, Judas, ay Judas, ¿tú qué haces acá? No, es el otro Judas. Pobre man. O sea, pobre man. Yo me hubiera cambiado el nombre. ¿O no? ¿Tú qué haces acá, Judas? No, es que soy el otro Judas. Ah, el otro Judas, sí. Bueno, el otro Judas, hoy tampoco vamos a tener en cuenta el otro Judas. Vamos a hablar de Pedro, vamos a hablar de Tomás, vamos a hablar de Felipe y vamos a gastar el tiempo que me queda en revisar la respuesta de cada uno de estos hombres a la situación que estaban enfrentando. Quiero que empecemos a hablar de Pedro, el primero que se manifiesta, el que siempre estaba allí en primer lugar, el primero en responder, el alborotado, el arrebatado. Pedro le he llamado yo para efectos prácticos y yo quiero que tú empieces a identificarte con alguno de ellos como el luchador. Pedro, el luchador. Pedro, el que ante las situaciones difíciles reacciona como un luchador, el que quiere resolver los problemas en sus fuerzas. A donde yo voy tú no puedes ir, yo sí puedo ir. ¿Cómo así que no puedo ir? Ah, me vas a decir que yo no puedo hacer esto. Yo lo hago, como sea, pero lo hago. A mí que me digan que no y eso ya es suficiente para volcar todas mis fuerzas para probar lo contrario. ¿Conoces ese tipo de personas que ante una situación difícil dicen yo resuelvo esto como sea? Yo no me varo, yo no acepto un no como respuesta. Ese era Pedro. ¿Quieres leerlo? Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Suficiente? Ah, bueno, después puedo ir, gracias Jesús. Gracias Señor, pero no, Pedro, no. A mí no me vas a decir que no. No me vas a dejar en la incertidumbre, Señor. Vivir en la incertidumbre para mí es muy difícil, Señor. Tú tienes que entender que yo soy sanguíneo y soy melancólico, porque yo hice el test de temperamentos, Jesús. Y tú me creaste y tú sabes que yo no aguanto esta ansiedad, Jesús. Entonces me das una respuesta ahora. Me dices ya para dónde vas o me dejas ir. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. No acepto un no como respuesta. ¿Te ha pasado que en situaciones inciertas y difíciles no puedes vivir con tranquilidad? Necesitas saber qué va a pasar mañana, necesitas saber todo cómo va a suceder mañana. ¿Te ha pasado que dices, así sea malo, pero prefiero saber que va a salir mal, pero no quiero estar en esta incertidumbre de cómo va a salir? Yo soy a veces como Pedro. Yo a veces digo, prefiero saber que me va a ir mal, pero saberlo que esperar a ver cómo me va a ir. Pero resulta que la vida está llena de situaciones donde tú tienes que estar así, como estamos aquí, como en la niebla, ¿no? Como que no ves muy bien, como que no sé cuál es Johnny y cuál es Juanita. Me queda difícil desde acá. Mentira, Juanita, tú eres hermosa. Tú eres hermosa, no, perdóname. Yo voy a hacerte sanidad interior por haberte comparado con Johncito, perdóname, de todo corazón. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. O sea, si yo tengo que poner mi vida para resolver este asunto, yo pongo mi vida, es lo que estaba diciendo Pedro. ¿Alguna vez te has comportado de esa manera? ¿Alguna vez has manejado la presión de esa manera? Como sea, yo resuelvo este asunto, yo no me varo. El que lucha, el que quiere resolver las cosas en sus propias fuerzas. El que lucha en sus fuerzas. Yo soy un berraco. Yo puedo, a mí no me queda nada grande.
quiero hablarte un poco de quién es este Pedro. Este Pedro al que Jesús le dice, no solamente no vas a poner tu vida, sino que me vas a negar 3 veces. Este Pedro arrebatado, este que quiere resolver todo en sus fuerzas, es el mismo Pedro que en alguna ocasión, cuando Jesús se manifiesta y se presenta delante de ellos, en medio de una tormenta y una tempestad, otra situación difícil, otra situación de presión y de estrés, y empiezan a ver de lejos y los discípulos dicen, miren, un fantasma, alguien que viene allá caminando sobre las aguas. Y de repente Jesús dice, tranquilo, soy yo. Y Pedro escucha su voz y dice, soy yo, esa voz yo la he escuchado. Maestro, si eres tú, di que vaya. Es el primero en hablar. Si eres tú, yo voy hasta allá. El problema es que el cristianismo no es si eres tú, yo voy, es si eres tú, ven, por favor, porque yo no puedo llegar hasta allá. Porque me he preguntado tantas veces por qué Pedro se hundió, y es porque es un cuadro de nuestras obras. A Jesús no se llega caminando sobre el agua. Cuando te estás hundiendo en el agua, Jesús llega y te levanta. Ese Pedro arrebatado, ese Pedro luchador, ese Pedro berraquito, ese Pedro le dijo Jesús, di y yo voy. Ese era el temperamento de Pedro. En medio de la situación yo tengo que hacer algo, no me puedo quedar quieto. Estos otros pobres discípulos son como ovejitas, como borreguitos, pero yo sí soy un berraco, yo sí voy a caminar sobre el agua. Bueno, el hombre tiene el título de ser el único después de Dios y Chris Angel de haber caminado sobre las aguas, si es que tú te crees ese cuento, ¿no? Ahora, este mismo Pedro, perdóname, ese mismo Pedro en algún momento, y de hecho unos versículos más adelante, porque después de que Jesús le dice, cierto te digo, Pedro, que no solamente no vas a dar tu vida, sino que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Juan capítulo 13, 33 en adelante, donde lo acabamos de leer en el 36. Solo vuelve a hablar hasta Juan capítulo 18. Tú solo vuelves a ver a Pedro hablando casi 5 capítulos más adelante. 5 capítulos en la Biblia es mucho tiempo. Le dio tan duro lo que Jesús le dijo por sapo, que duró 5 capítulos sin hablar, y cuando vuelve a hablar, no habla para nada bueno, sino que en el jardín, en Getsemaní, donde llegan a arrestar a Jesús, donde los soldados romanos llegan junto con los fariseos, con la orden religiosa que tenía el poder y la autoridad para capturar a Jesús, y Jesús decide entregarse voluntariamente, porque tú lo puedes leer cuando dicen, ¿dónde está Jesús? ¿Eres tú, Jesús? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. ¿Y qué pasó cuando Jesús dijo yo soy? Se cayeron todos al suelo, porque ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Cuando Moisés en el libro de Éxodo le dijo, Señor, y si me preguntaren quién me ha enviado, ¿qué les diré? Él dijo, yo soy el que soy, te ha enviado, el gran yo soy, Yahweh. Y cuando Jesús dijo yo soy, todos cayeron a tierra, porque ese nombre pronunciado por Dios mismo tiene poder. Se levantan los soldados, no entienden qué pasó y dicen, vamos a arrestar a este hombre. Jesús se entrega voluntariamente y Pedro, yo dije que iba a poner la vida por mí. Este es el momento de probarlo y ver que Jesús estaba equivocado. Y coge a Malco y le mocha la oreja. Una de dos, o Pedro tenía muy buena puntería o muy mala puntería. Para mí que le tiró a la yugular y le cortó la oreja. Y en el momento en el que cae la oreja, algo así nos relata la Biblia, que Pedro tenía su espada, va, le corta la oreja diciendo yo voy a vencer a todo el imperio, llegó el momento, vamos a desatar ahora sí la guerra que estábamos esperando. Y Jesús le dice, Pedro, quieto Pedro, ¿por qué reaccionas con violencia, Pedro? Pobre Malquito. Ay, Pedro, y va haciendo así. Y le pone la oreja nuevamente en su lugar. Pedro, no es con tus fuerzas, Pedro. Qué manera más clara de decirle, Pedro, no es con tus fuerzas. No es por allí por donde vamos a conquistar el mundo. Deja sano al hombre, no le cortes la oreja. ¿Por qué tienes que tomarlo con violencia? ¿Te identificas con Pedro? Yo sí. Yo soy Pedro. Yo me identifico con ese Pedro. Yo soy el que quiero luchar. Yo soy el que quiero cortar la oreja. Yo quiero resolver las cosas en mis fuerzas. Yo no aguanto la ansiedad. Yo no aguanto la presión. Yo no me puedo quedar quieto esperando mientras la barca se hunde. Dime y yo me tiro al agua si es necesario en medio de la tormenta. Dime, yo saco mi espada y peleo contra el que tengo que pelear. Dime qué tengo que hacer. Estoy dispuesto a morir por ti. De repente aparece otro personaje en escena, no tan famoso, pero seguramente famoso por ser aquel quien metió su mano
en el costado de Jesús, Tomás, otro de los discípulos. Tomás le he llamado yo el emocional, acuérdate, Pedro es el luchador, y a Tomás yo le he llamado el emocional. Porque dentro de la misma narrativa continúa diciendo la Escritura lo siguiente, dice, le dijo Tomás, o sea, después de que sonaron a Pedro, dice Tomás, Pedro siempre quiere resolver todo y siempre queda expuesto y siempre queda en evidencia, siempre callan al pobre Pedro, pero dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Porque después Jesús les dijo, ustedes saben a dónde voy, yo voy a la casa de mi padre, allá muchas moradas hay, yo voy a ir a preparar una morada. No sabemos, Señor, no tenemos ni idea de a dónde vas. No lo siento, Señor, no siento en mi espíritu a dónde vas. Este es más del tipo del sentir. Los dos son emocionales porque Pedro en sus emociones reacciona, pero este se enfrasca más en sus sentimientos, en sus emociones. Es que no lo siento, Jesús. Es que no siento en mi espíritu saber para dónde vas. No siento que las cosas vayan a estar bien. No siento que te ame. No siento que me guste este trabajo. No siento que esta situación esté bien. Gobernado completamente por sus emociones. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Si no sé para dónde voy, ¿cómo puedo saber el camino? Está diciendo Tomás. Y mira lo que dice Jesús, yo soy el camino y la verdad. Estuviste 3 años conmigo, Tomás. ¿Cómo me vas a decir que no sabes si yo soy el camino? Si yo soy la verdad, si yo he dado mi vida por ti, si yo te he enseñado, si yo te he hablado de estas cosas, si yo te he revelado los misterios y los secretos, si me has visto caminar, me has visto sanar a otros, ¿cómo no vas a saber para dónde vas? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora, este Tomás me llama mucho la atención que unos versículos más adelante, tú lo puedes encontrar en Juan capítulo 20, no te lo tengo aquí para proyección, pero en Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante, nos relata una historia impresionante, porque dice la Biblia que Jesús resucitado, esto ya en el 20 ya Jesús había resucitado, acuérdate que la muerte de Jesús está en Juan capítulo 19, y en Juan capítulo 20 ya resucitado Jesús, decide aparecérsele a sus discípulos. Los discípulos estaban en un lugar, posiblemente allí en el aposento alto donde habían tomado la cena, y aparece Jesús. Pero ¿quién no estaba? Tomás. Tomás se perdió la fiesta. Te has perdido de algo y que después vienes y la gente empieza a contar sobre esa situación y tú dices, preciso yo no estaba. Preciso me dio para pararme al baño cuando todos se rieron y está allá en el baño. ¿Qué estarán diciendo que todos se están riendo? No sé, eso te pasa por ir al baño mientras el servicio. Pues no vayas al baño mientras la reunión. Se pierde uno de algún asunto, como Tomás se perdió del momento más importante. O sea, dime si tú no te hubieras sentido mal. Imagínate tú llegar tarde, lo que sea, de esos que llegan tarde de vez en cuando, y que le digan a uno, sí resucitó, y vino, y estuvo entre nosotros y lo vimos. Y este todo ardido, porque como es el emocional, porque el emocional reacciona de esa manera. El emocional que dice, paja, cuento, ese no era él. Si él hubiera resucitado me hubiera esperado porque Jesús era amor. Y empieza con la lagrimita acá. Así es el emocional. ¿Quieres que te lo lea? ¿No me crees? Te lo voy a leer. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto, y les dijo, si no viere en sus manos la señal y los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Haciendo pataleta y berrinche. Eso era un berrinche de Tomás. La tradición lo ha llamado la incredulidad de Tomás. Y dice aquí, la incredulidad de Tomás. ¿Sabes cómo le hubiera puesto yo a esto? La pataleta de Tomás. El berrinche de Tomás, el emocional. Eso no era ninguna incredulidad, este era un tipo berrinchudo. Se perdió la resurrección, estaba rabón el man. Yo también hubiera estado rabón. Oiga, hombre, yo dejé mi vida por este y vino cuando yo no estaba. Es que yo creo que sabe dónde tocar el corazón de cada uno de nosotros. Y se presenta
pues hasta que no toque no le creo. ¿Y qué crees que pasa a continuación? Que aparece como un fantasmita y pasa por la pared y dice, y todos, y Tomás, no creeré hasta que no meta, no creo y no voy a creer nunca. Es que allá oran por la gente y la gente se cae, hasta que yo no me caiga, no creo, hasta que yo no sienta, no creo, hasta que no me den una palabra. Ya traen unos profetas que vienen y hablan y le dan a todo el mundo menos a mí. El día que me hablen creo, pero nunca voy a creer en eso. Hasta que te dicen, vimos las balas pasar por tu lado. El que estuvo aquí lo entendió. No creeré. ¿Ese es el Espíritu Santo o qué, negro? Y se voltea a Tomás y, ay, Señor, ¿cómo estás, Señor? ¿Qué decías, Tomás? No, nada, Jesús, nada, Señor. Yo no. ¿Qué decías? ¿Quieres tocar? ¿Quieres meter tu mano? No es necesario. Ay, Señor, era con ellos, porque así son, ¿no? Así vienen mis discípulos. Pastor, imagínese que no sé qué dijo tal cosa. Ok, vamos a llamarlo. No lo llame. Sí, vamos a llamarlo. No lo llame, porque lo que me estás diciendo es diferente a lo. No, sí es así, pero ven acá, ¿qué es lo que estabas diciendo? Nada. No, yo no dije nada. No, pero es que me dijeron que tú dijiste que no estabas de acuerdo, que no te parecía, que mi forma, que mi estilo. No, ay, pastor, pero. Y yo me imagino a Pedro diciendo, mete tu mano, Tomás, hazlo, métela. Si eso es lo que necesitas para creer, ¿sabías que Jesús es tan amoroso que lo que tú necesites para creer, Él está dispuesto a hacerlo? Si de verdad tú necesitas eso para creer, Él está dispuesto a hacerlo. Entonces también me identifico con Tomás. No puedo decir que soy solamente Pedro, porque hay momentos de mi vida donde hago esos berrinches. ¿O no has hecho esos berrinches delante de Dios nunca? Y aparece otro en escena, no soy yo, Felipe el racional, aunque parece que fuera en mi honor quizás. Y aparece Felipe y dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. En otras palabras, Pedro hace una pregunta, dice, ¿a dónde vas? Tomás dice, no sabemos a dónde vas. Y Felipe dice, ya hicieron su show. Ya estuvo, ya los emocionales se pararon. Ay, los chillones, los emocionales. Entonces Felipe, como buen intelectual y buen racional, se para y dice, ya Pedro, vaciadito, quédese allá. Ya Tomás, sano, quedaste, ya. Jesús, con que nos muestres basta. Te resuelvo el asunto, Jesús, tranquilo. O sea, él estaba ayudando a Jesús. Felipe estaba ayudando a Jesús realmente. Porque lo que le estaba diciendo es, Jesús, se te armó un alboroto acá con los discípulos, viste, los alborotaste, no saben para dónde van, no saben a dónde vas, no saben qué decir, están prometiendo cosas que no pueden cumplir. Tranquilos, muchachos, yo me encargo y yo hablo con Jesús. Jesús, muéstranos al Padre. Ya, con eso, solucionado. Eso es todo lo que necesitamos. El racional, el que quiere tener todo resuelto, el que quiere entender todas las cosas, el que en medio del problema necesita entender por qué este problema. Ok, yo estoy dispuesto a pasar el problema, Jesús. Yo estoy dispuesto a pasar la prueba, Jesús. Solo dime por qué. ¿Alguna vez lo has dicho? Yo paso la prueba, pero dime por qué. Como que podemos hacer ese trato con Dios. ¿Me vas a probar? Está bien, pero ¿por qué? Muéstrame que va a haber un buen fruto de esta prueba. Muéstrame que va a haber un buen resultado de esta prueba. Ahora, ¿por qué sé que Felipe era tan racional? Porque dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, es suficiente para nosotros. No me voy a enfocar ahorita en la respuesta de Jesús, pero quiero recordarte que Felipe es el mismo que en el momento de la alimentación de los 5,000.
Cuando Jesús vio la multitud, cuando le traen el problema a Jesús y dicen la multitud tiene hambre, ¿Jesús qué dice? Jesús dice, ¿y qué se necesita para darles de comer? ¿Quién se levanta? Felipe. Y Felipe hace así. 200 denarios. Uy, tan preciso. 200 denarios. Pues pregúntale a Pedro y va a decir, yo les doy de comer a todos. ¿Sí? Pero le pregunta a Felipe y Felipe dice, 200 denarios. Un denario era un día de trabajo. En otras palabras, cerca de 200 días de trabajo. Jesús, muchísimo. El racional, el intelectual. Es imposible alimentarlos, Jesús, 200, es imposible. Muéstranos al Padre, con eso basta. La pregunta es, ¿cuál eres tú? Los tres, uno de ellos más marcado, ¿cómo reaccionas ante los problemas? ¿Cómo reaccionas ante la presión? ¿Cómo reaccionas ante la ansiedad? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo manejas esas situaciones? Yo creo que yo tengo un poco de los tres. Yo creo tener un poco de los tres y creo ser bien torpe manejando la presión y la ansiedad, te lo reconozco. Hoy te reconozco, soy bien torpe manejando la ansiedad y la presión. Es de las cosas que más me cuesta manejar. ¿La manejas mejor? Te dejo el pasadiapositivas y me siento. O escuchamos qué nos dice la palabra a nosotros, incluido a mí mismo, porque no te estoy predicando desde aquel que es que soy un crack en manejar la presión. No. Tal vez soy más torpe que tú, tal vez me cuesta más que tú, tal vez me desencaja más que tú. Pero no solamente pude ver en esta historia cómo no manejar la presión, no manejarla en tus fuerzas como Pedro, no manejarla en tus emociones como Tomás, no manejarla desde tu razón como Felipe. Porque cuando lo hagas en tus fuerzas, cuando lo hagas en tus emociones, cuando lo hagas en tu razón, Jesús siempre te va a responder como le respondió. ¿Viste las respuestas de Jesús? Por alguna razón, al menos emocional, Jesús le responde de la manera más emocional. Y al más emocional le responde de la manera menos emocional. Jesús siempre está diciendo, no es por ahí, no es en tu forma, no es a tu manera. Y yo creo que la respuesta es una sola y solo una, no hay más. Y dice Juan 14:1, continúa diciendo ahí mismo, no se turbe vuestro corazón. No te preocupes, no se turbe tu corazón. O sea, a las preguntas de ellos y a la ansiedad de ellos, la respuesta de Jesús es clara, oye, no te preocupes. No dejes que tu corazón se turbe. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Cuál es la respuesta? La fe. Jesús está diciendo, no te turbes, más bien ten fe. No te preocupes, más bien ten fe. Ay, no me diga, pastor. ¿Se echó 25 minutos con semejante narrativa para decirme que tenga fe? Sí. ¿Y qué tipo de fe? Porque es que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y no lo dice en un versículo, lo dicen varios. Lo encuentras en Habacuc, lo encuentras en Hebreos, lo encuentras en Gálatas, lo encuentras en Romanos. 4 veces, encuéntrame 4 pasajes en la Biblia que digan lo mismo, diferente de este. Lo mismo, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. O sea, Jesús está diciendo, no te turbes, ten fe. Ahora, muchos dicen, ¿será que esa fe de la que usted está hablando es esa fe ciega? Uy, se dañó Iglesia Viva. Yo pensaba que este era un sitio para gente pensante. Yo creía que este era un lugar para gente intelectual y racional, que podíamos razonar sobre nuestra fe. Bueno, te tengo una noticia, yo sí creo que debemos ser gente pensante, pero yo no conozco otro tipo de fe. La única fe que yo conozco es una fe ciega. Es que si no es ciega, no es fe. Lo dice la Biblia, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Después dice en el 3, porque por fe entendemos haber sido constituido el universo por medio de la palabra de Dios, de modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía.
No hay otra fe. La única fe que tú y yo estamos llamados a tener, escúchame, es la fe ciega, la fe que no ve. Es que llevo 6 meses viniendo a la iglesia y no veo lo que quiero. Estás en el escenario perfecto para ejercitar tu fe. El día que ves lo que quieres, no necesitas fe. Entonces la respuesta que Jesús nos da es: tú tienes que tener fe. ¿Difícil? ¿O no es difícil? A mí me gustaría más que la respuesta fuera a ser luchar como Pedro. Porque para luchar yo soy bueno, pero resulta que si me dicen que no es por ahí, esa lucha se convierte en vano. ¿Cuesta o no cuesta? Ahora mira esto. Perdón. Jesús nos da un secreto. Siempre que hay algo difícil, siempre que las escrituras te presentan algo que parece imposible, debemos buscar bien, porque Jesús nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. El Señor nunca nos va a pedir algo que sea imposible. Sí difícil, pero nunca imposible. Hay un secreto inmerso dentro de este pasaje, y mira lo que dice Juan 14:11, un poquito más adelante. Dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Otra vez la fe, créanme. Y otra vez los discípulos están: pero es que está difícil creer. Está difícil tener esa fe ciega. Pero ¿sabes cuál es el secreto que da Jesús? De otra manera, en otras palabras, en caso de que te cueste, en caso de que sea difícil para ti, en caso de que te parezca muy complicado poder tener esa fe ciega, créeme por las mismas obras. ¿Cuáles obras? ¿De cuáles obras estará hablando Jesús? De las obras que ha hecho en tu vida. Porque ¿sabes algo? Si tú eres como yo, nos cuesta tener fe para lo que viene, porque se nos olvida lo que sucedió con la fe que tuvimos en el pasado. Se nos olvida lo que Jesús hizo ayer. Ahorita estaba allí parado, mirando la alabanza y viendo este lugar, y sentí por dentro, tuve una sensación como de sueño cumplido. O sea, me sentí como Pablo, donde puedo decir: para mí el morir es ganancia. Como que llegué a sentarme ahí en ese lugar mientras ustedes adoraban al Señor y dije: si yo me muero hoy, yo me muero feliz de ver este lugar, de ver lo que hemos logrado, de lo que hemos construido. Es que tú estuviste en la sala de mi casa, María Alejandra, desde que empezamos. ¿No parece esto como una mentira? Digo, como que uno dice: ¿será que esto es en serio? ¿En qué momento me caigo y me doy un totazo y me levanto como Dalis? A mí me pasa eso. Hay días que digo: ya, esto mañana se acaba. El domingo voy a la iglesia y no viene nadie. ¿No crees que yo lucho con esas cosas? Yo lucho con esas cosas, lucho con esos pensamientos. Esta semana no me porté tan bien, no, el domingo no va a venir nadie a la iglesia. Como si se tratara de mí, como si fuera yo. Entonces me tengo que empezar a acordar de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora la pregunta es: ¿qué ha hecho en tu vida? Echa un poquito de memoria, porque somos fáciles para olvidar eso. Porque lo malo no se nos olvida. Es que yo creía en Dios y mi papá murió de cáncer. Es que yo creía en Dios y mis papás se separaron. Es que, pero nadie dice: es que yo creía en Dios y me dieron el trabajo que estaba buscando. Es que yo creía en Dios y tengo los hijos que tengo. Es que yo creía en Dios y tengo el aire que respiro. Es que yo creía en Dios y nunca me ha faltado nada. Es que yo creía en Dios y he podido superar cada dificultad y cada prueba que he enfrentado. Porque las dificultades presentes nos nublan la capacidad de ver con claridad las bendiciones y las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y me quiero remitir, ya para terminar, a las palabras de este hombre. El apóstol Pablo, el último libro que escribió desde la prisión en Roma, el último libro que escribió, yo no sé si a minutos, a horas, a días o a semanas de ser decapitado, pero fueron sus últimas palabras, las últimas palabras del apóstol.
Y definitivamente tengo que terminar en este hombre como referente, porque Jesús nos dijo: crean en mí, no se turbe su corazón, crean, no se turbe, tenga fe. Y si le cuesta tener fe, pues acuérdese de lo que he hecho en su vida, acuérdese de las cosas que le he librado, de las cosas que he hecho por usted, por su familia. Pregunta: ¿ha hecho Dios algo por ti? Voy a cambiar la pregunta: ¿hay alguien aquí que diga: Dios no ha hecho nada por mí? Entonces el apóstol Pablo, sus últimas palabras, si viste la película con nosotros el día lunes o si ya la viste, qué tremenda escena cuando dice esto: he peleado. Ya cuando va camino a ser decapitado dice: he peleado la buena batalla. Son sus últimas palabras, es su sensación de conquista, de victoria, de satisfacción. No es la lucha de Pedro, no es la lucha emocional de Tomás, no es la lucha racional de Felipe, es la lucha de un hombre transformado, de un hombre que fue transformado por Dios e impactado por el Espíritu Santo. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hace unas semanas en nuestro grupo de transformación les dije que cuando la Biblia dice que nosotros debemos estar vigilantes y que cuando Jesús venga no nos encuentre fuera de base, no se refiere a que no estés pecando, que es lo que nos han enseñado. Si tú vienes de una iglesia tradicional como vengo yo, allá nos enseñaron que si cuando Jesús viniera tú estabas tomándote una cerveza en el BBC, te quedaste del rapto viejo. ¿O no es así? O sea, que tú ibas a estar con la cerveza y de repente el de al lado tuyo que pidió un juguito, y tú, sí, va a haber dos tipos de cuando venga Jesús, el y el sí. Y entonces si tú estás pecando, si estás teniendo un mal pensamiento, si tienes una cerveza en la mano, si estás viendo una película que tiene una calificación que no es apta para cristianos, te quedaste. Pero resulta que cuando la Biblia dice que no te coja mal parado, es que no te coja sin fe. O sea, en otras palabras, así estés pecando, peca con fe. Y esto puede ser sacado de contexto: y la iglesia que promueve a pecar. No, es que Él murió por mis pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces Pablo está diciendo: yo peleé la buena batalla, yo corrí la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, nunca me faltó la fe. Ahí están las canciones románticas: que no me falte el aire, que si me faltas tú y que no sé qué. Bueno, una canción romántica cristiana: que no te falte la fe, que te falte todo lo demás, pero que no te falte la fe. Ten tus luchas, ten lo que sea, pero ten la convicción de que lo que no se ve y lo que tú esperas va a suceder en tu vida, que Jesús se va a manifestar, que va a haber un mejor futuro para nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Si eso está en tu vida, ya. Por eso yo cierro esta enseñanza de esta noche reiterando que no es luchar en nuestras fuerzas. ¿Qué dice Zacarías? ¿Te acuerdas que lo teníamos allá en nuestro otro templo, marcado sobre el dintel de la entrada? No es con ejército, no es con fuerza, no es con nuestro poder, sino con su Santo Espíritu. En otras palabras, no es en tus fuerzas, Pedro. No es con tu berrinche y tus emociones y tus sentimientos, Tomás. No es razonando y tratando de entenderlo, Felipe. Es peleando. Es peleando la buena batalla. Ingeniero. Pero pelea, por favor, pelea. Siempre luchando con fe. No con tus fuerzas. Lucha con fe. Así estés derrotado, así estés en el piso y digas: yo no puedo más, pero tengo fe. Pero yo sé que Él prometió. Yo sé que fiel es el que prometió y Él lo hará. Yo sé que Él no me va a desamparar. Yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El justo por la fe vivirá. No necesitamos nada más, iglesia. Fe y amor. Fe
y amor. Si tenemos esas dos cosas, tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a luchar contra la presión con fe. Vamos a luchar contra la presión peleando esa buena batalla, creyendo en Él. No necesitamos nada más. Es rendirnos delante de Él verdaderamente. Y yo creo que el llamado que el Señor nos está haciendo en esta noche a todos nosotros es a rendirnos delante de Él. A rendirnos de verdad. Ay, pastor, ¿por qué en esta iglesia la gente no se arrodilla y no se postran y no ve uno gente tirada en el piso? Porque, ¿sabes? Yo vengo a una iglesia donde los pastores se tiraban hacia adelante. Y uno decía, ¿Esteban está muerto o qué? No, estaban hacia adelante. Como diciendo, si tú te arrodillas yo me acuesto, porque yo soy más espiritual que tú. Pero es que no es aquí en lo público. Aquí es fácil. Aquí es fácil decir, yo soy el más espiritual, gloria a Dios, aleluya. No, es en tu vida real. Es cuando te echan del trabajo. Es cuando peleas con tu esposa o con tu esposo. Es cuando te llega el diagnóstico médico. Es cuando te dicen que tu hijo está enfermo o que tú estás enfermo. Es en medio de esa dificultad donde tú y yo estamos llamados a decir, ahí sí, no puedo más. Pero en tu casa, en tu cama, donde nadie te ve, donde Él te ve, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero invitarte a estar en pie en esta noche. Yo te he dicho que Noche Viva no es una noche para enseñar, pero yo no tengo esquemas y formatos donde digamos es que esto es así y así, así, así. Si el Señor me dice vas a llevar esta enseñanza, ¿sabes qué pensé yo cuando me dio esta enseñanza? Déjamela dar el domingo. Sí, pues primero resuelvo todo el domingo, ya queda chuleado. Y segundo, yo quisiera enseñar a la congregación. Pero si tú viniste hoy, esta enseñanza era para ti, el que no vino se la perdió. Y nunca es igual por internet. Pero esta enseñanza, si te ha gustado ver las dinámicas de Jesús con sus discípulos, te digo, chévere, porque vienen 7 semanas de eso. Vamos a lanzar una serie el domingo, una serie que se llama La verdad acerca de seguir a Jesús o siguiendo los pasos de Jesús. Y vamos a dar una mirada al cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿Y quién mejor para decirnos qué es el cristianismo que aquellos que dejaron su vida por seguir a Cristo? Entonces, a partir de estas dinámicas vamos a darnos cuenta, ok, esto es ser cristiano. Y sabes que si algo es ser cristiano, y al final esta prédica tú la tienes como un bonus que no tiene el resto de la congregación, si algo es ser cristiano es eso, es rendirse a los pies de Jesús. Pero no rendirse y postrarse y arrodillarse, sino rendir tu vida y decir, en medio de todos estos problemas no sé qué más hacer, tú haz lo que tengas que hacer, Jesús. Yo no sé cómo resolver este problema. Yo no sé cómo manejar esta situación. Yo no sé cómo manejar mis emociones y mi corazón. Yo no sé cómo manejar mis pensamientos. Yo no sé cómo manejar mi razón. Te la entrego. Tú sí sabes. Tú sí sabes qué hacer con esto. Yo no sé qué hacer con esto. Hay problemas que tú y yo tenemos que decir, yo no sé qué hacer con esto. No se supone que yo sepa. ¿Te acuerdas del amor? Uy, amar así es muy difícil. Exactamente, es muy difícil. Porque como es tan difícil, déjame a mí. Yo voy a intervenir, yo voy a meterme allí. No solamente es con el amor, es en todas las áreas de nuestra vida. Así que, ¿qué tal si oramos para terminar esta reunión? Y le pedimos a Dios que nos acompañe en nuestras luchas y que nos ayude a tener un poquito de fe